Como decía el comisario, estamos atravesando una crisis económica, una crisis energética, una crisis, como decía el ministro de Suecia ahora mismo, de incremento de precios muy difíciles para el conjunto de la población, especialmente para los más vulnerables. Desde el Gobierno de España hemos afrontado esta situación teniendo muy presente la necesidad de proteger muy especialmente a las personas más vulnerables en un paradigma derivado de los propios análisis de la Comisión Europea, donde vulnerabilidad no es solo una cuestión económica, sino que es una cuestión que va más allá. Por eso hemos puesto en marcha, por ejemplo, una normativa en España pionera de la persona consumidora vulnerable. Hemos puesto en marcha muchas medidas que queremos seguir impulsando en la próxima presidencia, que tienen que ver con los derechos de las personas consumidoras, entendidas de una manera amplia, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con las garantías de productos, la garantía mínima, la garantía y los reemplazos. Sin embargo, quisiera aprovechar este limitado tiempo para plantear nuestra gran prioridad, sin perjuicio del resto de tareas, que tiene que ver, como bien sabe el comisario, con nuestro deseo de vincular cada vez más el consumo con la transición ecológica y con la agenda verde. Creo que no solo es parte de la nueva agenda del consumidor, sino que es cada vez más motivo de preocupación por la ciudadanía europea. Y represento a un país del Mediterráneo que, como diré, está especialmente inquieto por los desarrollos del futuro en esta cuestión. Precisamente por eso, hace unos meses hicimos un informe junto con la Comisión Europea para medir el impacto ecológico del consumo en España. Somos el primer país que hizo este análisis solo para su país, dado que existe el análisis del conjunto de la Unión Europea, pero lo hicimos para nuestro país. Y el impacto ecológico del consumo, una vez analizamos el coste del consumo por el lado de la demanda, del impacto ecológico por el lado de la demanda, las noticias sobre la evolución de la lucha contra, por ejemplo, el cambio climático no son tan satisfactorias como cuando lo vemos por el lado de la oferta. Para nosotros, el consumo no es solo la relación técnica de encuentro entre consumidores o vendedores y compradores. Es una relación social. Es realmente una relación social que implica costes y consecuencias económicas, sociales, ecológicas y que tenemos que abordar. Por eso creemos que ejercicios como el que hicimos en ese informe ponían de relieve que nos queda mucho trabajo por hacer, porque tradicionalmente, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, lo vemos solo desde el lado de la oferta, cuando realmente hay mucho que hacer desde el lado del consumo, que es el otro lado de la moneda. Creemos y compartimos la necesidad de desacoplar el crecimiento económico del impacto ecológico, del consumo de materiales y, por lo tanto, también del consumo de energía. Y por eso, iniciativas como el derecho a reparar van a ser una prioridad para nuestra presidencia, como lo son ya para muchos gobiernos nacionales, porque sirve como una nueva regulación para facilitar la reparación antes que una nueva adquisición o una nueva compra, pero también sirve para informar. Y creemos que el hecho de que la ciudadanía esté informada es en sí mismo un derecho del consumidor. Las personas consumidoras tenemos derecho a saber qué es lo que estamos comprando y también cuáles son los costes que conlleva ese producto que no está en la estantería caída del cielo, en la estantería del supermercado o de la tienda, sino que detrás hay un proceso con un gran impacto ecológico, económico y social. Creo que hay que cambiar ese paradigma, ser capaces de no ver solo la parte de la oferta, sino parte de la demanda. Y aquí, en las materias del consumo, hay muchísimo recorrido por hacer. Decía al principio, nosotros somos un país mediterráneo, particularmente, permitidme la anécdota personal, yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 4 años
y todos los informes científicos señalan que vivirán en algo más parecido a un desierto que a un país mediterráneo. Y, por lo tanto, nos corresponde a las autoridades actuales ser capaces de ser audaces con estas tareas que tenemos por delante. Y aquí tenemos mucho por hacer. Por lo tanto, el comisario sabe, de otras veces que hemos hablado, cuál es nuestro especial interés. Vuelvo a subrayar, sin perjuicio de otras tareas adicionales que son tradicionales, sino que para nosotros esto es una prioridad porque la persona consumidora probablemente no tiene todo el poder para cambiar las cosas, pero tiene mucho poder y tenemos que aprovecharlo. Derecho a reparar, información sobre el impacto ambiental y cambiar patrones de consumo mediante la información, mediante la sensibilización, mediante la regulación, ayudar a que la ciudadanía pueda ser más corresponsable, pueda estar mejor informada y podamos permitir un futuro mejor para las generaciones que vienen y para nuestro presente. He querido sintetizar nuestras prioridades, nuestros equipos de trabajos, a los que le agradezco profundamente su trabajo y su dedicación, están en todas las líneas de trabajo, pero me gustaría insistir en que he subrayado este único punto fundamentalmente porque para nosotros tiene una importancia crucial. Sé que lo tiene para la Comisión Europea, sé que a veces, por cómo funcionan las instituciones, compartimentamos temas y a veces parece que esto no va con el consumo, y yo quiero recalcar que nuestra experiencia en el Gobierno vuelve a subrayar que cada vez más gente, cada vez más parte de la población es consciente de que el impacto ecológico del consumo se debe reducir y para eso nos miran a nosotros y a nosotras y esperamos estar a la altura. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. I terrified you into not taking 11 minutes, didn't I? Thank you. You were right on the nail. And important always, I think, to underline and underline and underline again what you did about decoupling economic growth from environmental impact. Still, so much to be done there. I just want to ask one thing that came up, a quick link before I come to the ladies here. Obviously, pioneering, you talked about this new regulation for vulnerable consumers. You talked about the importance of being very clear of what the social and the economic and the environmental impact behind products and services is. In our first presentation, we heard from Christian from the Institute of Consumer Policy in Germany. We had this. There are many options available for reducing emission-intensive consumption through behavioural and lifestyle changes with co-benefits for societal well-being. Is that something that you think about in Spain, how to encourage the consumers to manage what is this dichotomy between keep the economy going, buy the right thing, buy less? Is that a kind of awareness raising? Are you able to help a consumer understand that in Spain? Do you have campaigns on that? And of course, I'm doing that awful thing as a moderator saying, please answer in 30 seconds, but do your best. Just be good to see, because I didn't get to ask those first speakers about, they said, consumers, touching them, we need to do that better. Just a thought, what's happening, some info at your level, of member state level. Es muy difícil responder eso rápidamente, pero lo intento. Nosotros hemos puesto en marcha muchas campañas para sensibilizar y han sido polémicas, porque hay un conflicto. Cuando proponemos cambios de los patrones de consumo, hay empresas que producen esos productos que se consumían que no están de acuerdo. Hay un conflicto. Y cuando decimos consume de cercanía en vez de consume de lejos, de otros países mucho más lejos, tienes un conflicto. Entonces, es una tarea eminentemente política, pero creo que la ciudadanía cada vez lo entiende mejor y la experiencia en España es que, a pesar de la polémica, lo que queda es una población mejor informada y mejor informada creo que toma decisiones más adecuadas.